Un portacontenedores masivo surca el océano Atlántico. En sus entrañas ruge un motor descomunal de 200.000 caballos de fuerza, empujando cientos de miles de toneladas a través del agua. Pero aquí está lo increíble. A pesar de toda esa potencia brutal, apenas alcanza los 46 km por hora. Una bicicleta eléctrica literalmente va más rápido. Parece un chiste de ingeniería, ¿verdad? Con semejante arsenal de fuerza detrás, cualquiera esperaría ver a estos colosos volando sobre las olas. Pero no, van tan lentos que podrías adelantarlos caminando por la costa si tuvieras la paciencia suficiente. Y lo más fascinante de todo es que podrían ir mucho más rápido si quisieran, pero deliberadamente eligen no hacerlo. Y créeme, cuando descubras el porqué, entenderás que esta lentitud es en realidad una de las decisiones más brillantes de la ingeniería moderna. Hablemos del Emma Maersk, porque este gigante lo cambia todo. Cuando este monstruo de acero fue lanzado al Sien Mawetjoste agua en 2006, el mundo entero se quedó boquiabierto. No era solo un barco grande, era una declaración de intenciones. Con capacidad para transportar 11.000 contenedores y un motor que generaba 109.000 caballos de fuerza, parecía invencible. Para que entiendas la magnitud de esa potencia, piensa en un Fórmula 1. Esos autos de carreras que ves zumbando en las pistas tienen alrededor de 1.000 caballos de fuerza. El Emma Maersk tiene 109 veces esa cantidad. 109 Fórmulas 1 trabajando juntos. Es absolutamente demencial. Pero aquí viene la parte que nadie esperaba. A pesar de todo ese poder concentrado en su sala de máquinas, el Emma Maersk cruza el Atlántico en casi una semana completa. Una semana entera para ir de Nueva York a Londres. Y no va lento porque esté averiado o porque sus ingenieros no supieran qué hacer. Va lento porque esa es exactamente la velocidad perfecta. Su motor no es solo grande, es una obra maestra de la ingeniería mecánica. Tiene 14 cilindros, y cada uno de esos cilindros es del tamaño de una habitación completa. Imagínate eso por un segundo. Una habitación entera dedicada a un solo cilindro. Y este monstruo consume casi 7.000 litros de combustible cada hora que está en funcionamiento. Para ponerlo en marcha no basta con girar una llave. Necesitas una operación completa y sincronizada que involucra motores auxiliares, sistemas hidráulicos y una orquesta de ingenieros que saben exactamente qué botón presionar y en qué momento. Es literalmente como encender una central eléctrica flotante, porque eso es lo que es en realidad. Cuando finalmente ese motor cobra vida, el sonido es tan profundo y poderoso que lo sientes en el pecho antes de escucharlo con los oídos. Las vibraciones recorren cada centímetro del barco. Es como despertar a un gigante dormido que ha estado esperando su momento de rugir. Y aún así, con todo ese poder desatado, el barco avanza a un ritmo que haría que cualquier automovilista se desesperara. Apenas supera los 25 nudos, que traducido al lenguaje normal son 46 km por hora. Tu abuela conduciendo su coche probablemente vaya más rápido en la autopista. Pero espera, porque la pregunta que todos se hacen es obvia. ¿Por qué diablos construir algo tan poderoso si no vas a usarlo para ir rápido? Ahí está el genio. La respuesta no tiene nada que ver con limitaciones técnicas y todo que ver con física pura y dura. Verás, la clave no está en cuánta potencia tiene el motor en total, sino en cuánta potencia le toca a cada parte del barco. Y aquí es donde las matemáticas se ponen brutales. El Emma Maersk, cuando está completamente cargado, pesa más de 200.000 toneladas. 200.000 toneladas de acero, contenedores, mercancía y combustible moviéndose como una sola masa. Ahora imagina esto como si fuera un problema de trabajo en equipo. Tienes 109.000 trabajadores, que serían los caballos de fuerza, y cada uno tiene que empujar su parte de esas 200.000 toneladas. Cuando haces la división, te das cuenta de que a cada trabajador le toca cargar casi 2 toneladas completas. 2 toneladas por cada caballo de fuerza. No importa lo fuerte que sea ese trabajador, mover 2 toneladas no se hace de golpe. Se hace poco a poco, empujando con toda tu fuerza pero avanzando apenas centímetros a la vez. Y eso, multiplicado por todo el barco, te da exactamente esa velocidad dolorosamente lenta que vemos. Y aquí viene un dato que te dejará helado. Si el capitán del Emma Maersk decidiera detener completamente el barco en medio del océano, necesitaría más de 5 kilómetros para lograrlo. 5 kilómetros completos. Incluso poniendo los motores en reversa a máxima potencia, la inercia es tan bestial que el barco sigue deslizándose hacia adelante durante kilómetros enteros. Eso no se mide en segundos, como cuando frenas tu coche.
Se mide en minutos largos y angustiosos, donde solo puedes esperar y confiar en que las leyes de la física eventualmente hagan su trabajo. Es como intentar detener una montaña en movimiento con tus propias manos, pero la masa del barco es solo una parte de la ecuación. La otra parte, la que realmente lo cambia todo, es el agua misma. Y aquí es donde la física se vuelve despiadada con cualquier ingeniero que intente desafiarla. Cuando te mueves por el aire, la resistencia que enfrentas es relativamente baja. Por eso, los aviones comerciales pueden volar a 900 km por hora sin que sus motores exploten por el esfuerzo. El aire simplemente se aparta, fluye alrededor de las alas y el fuselaje, y listo, sigues adelante. En tierra firme pasa algo similar. Tu coche enfrenta la fricción del aire contra la carrocería y de las ruedas contra el asfalto, pero nada demasiado dramático. Por eso puedes acelerar fácilmente hasta 120 km por hora en la autopista sin sentir que el motor está a punto de rendirse. Pero el agua es una historia completamente diferente. El agua es 800 veces más densa que el aire. 800 veces. Déjame repetirlo para que lo proceses bien. 800 veces más densa. Moverte a través del agua es como intentar correr dentro de una piscina llena hasta el borde. ¿Alguna vez lo has intentado? Puedes empujar con todas tus fuerzas, mover los brazos como loco, patalear desesperadamente, pero cada paso es agónicamente lento. Cada movimiento te exige una cantidad brutal de energía, y apenas avanzas unos centímetros. Esa misma batalla la libran estos barcos gigantes cada segundo que están en el océano. Y aquí es donde entra en juego algo que los ingenieros llaman la ecuación de arrastre, o en inglés, drag. No te preocupes, no voy a matarte con matemáticas complicadas, pero necesitas entender el concepto básico porque es absolutamente crucial. Esta ecuación nos dice que la resistencia del agua aumenta en función de dos cosas principales: el tamaño frontal del objeto que se mueve y el cuadrado de su velocidad. Ese detalle del cuadrado de la velocidad es donde todo se vuelve una pesadilla para los ingenieros navales. Escucha esto con atención. Si duplicas la velocidad del barco, la resistencia no se duplica, se cuadruplica. Si triplicas la velocidad, la resistencia se multiplica por 9. Si quisieras ir 4 veces más rápido, estarías enfrentando 16 veces más resistencia. ¿Ves cómo crece esto? No es un aumento gradual y manejable. Es un crecimiento exponencial y brutal que rápidamente se sale de control. Es como una curva que empieza suave pero de repente se dispara hacia el cielo sin piedad. Entonces, aunque tengas un motor gigantesco capaz de generar una potencia descomunal, llegas inevitablemente a un punto donde agregar más empuje simplemente no sirve de nada. La física te pone una pared invisible que no puedes atravesar sin importar cuánto dinero o tecnología le lances. A medida que el barco acelera, el agua empuja cada vez más fuerte en sentido contrario. Es como correr contra un viento huracanado que se vuelve más y más violento con cada paso que das. Eventualmente llegas a lo que los físicos llaman velocidad terminal. En ese punto mágico y frustrante, toda la potencia que genera tu motor se consume completamente en vencer la resistencia del agua. 100% de la energía se va en luchar contra el océano. No queda nada para seguir acelerando. Estás dándolo todo y apenas te mueves. Para el Emma Maersk, ese punto de equilibrio está exactamente en 25 nudos. Podrías instalarle 10 motores más, podrías duplicar su potencia, triplicarla incluso, pero seguirías clavado en esa misma velocidad. El océano siempre gana esta batalla, siempre, y ahora viene algo que te va a sorprender muchísimo. Resulta que hace 100 años, los barcos eran considerablemente más rápidos de lo que son hoy. Sí, leíste bien, éramos más rápidos en el pasado. ¿Por qué? Lo que descubrirás en los próximos minutos cambiará completamente tu perspectiva sobre cómo funciona el transporte marítimo moderno. A finales del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, los océanos del mundo eran literalmente una pista de carreras. Las grandes compañías navieras de Europa y América competían ferozmente por un premio que era mucho más que un simple trofeo: el Blue Riband. Este galardón se otorgaba al barco de pasajeros más rápido en cruzar el océano Atlántico. Y no era solo cuestión de presumir. Ganarlo significaba prestigio nacional, superioridad tecnológica, orgullo industrial y una ventaja comercial demoledora sobre tus competidores. Cada nudo extra de velocidad que podías arrancarle a tu barco era celebrado como una victoria política. Los periódicos publicaban en primera plana los récords batidos.
Los gobiernos invertían fortunas en subsidiar la construcción de barcos más rápidos. Era una carrera armamentista naval, pero en tiempos de paz. Los legendarios clíperes, esos veleros majestuosos, impulsados únicamente por el viento, alcanzaban velocidades de 17 nudos en condiciones perfectas. Eran hermosos, elegantes y representaban el pináculo de la ingeniería naval de vela. Pero el vapor cambió las reglas del juego por completo. Luego llegaron los grandes transatlánticos de vapor, y ahí fue cuando la velocidad realmente explotó. Barcos como el Queen Mary y el legendario United States eran auténticos monstruos de ingeniería. Estos colosos superaban fácilmente los 30 nudos gracias a sus enormes turbinas de vapor que rugían día y noche en las entrañas del barco. El United States, en particular, era una bestia absoluta. En 1952 cruzó el Atlántico en apenas 3 días, 10 horas y 40 minutos. Todavía hoy, más de 70 años después, ese récord sigue en pie para un transatlántico de pasajeros. Nadie lo ha roto. Nadie. Pero esa velocidad tenía un precio brutal. Estos barcos eran devoradores insaciables de combustible. Consumían miles y miles de metanol, toneladas de carbón o petróleo solo para mantener esos récords de velocidad. Quemaban dinero literalmente con cada kilómetro que avanzaban. Claro, en aquella época nadie se preocupaba demasiado por eso. El petróleo era relativamente barato, las economías estaban en auge después de la Segunda Guerra Mundial, y la velocidad era lo único que importaba. Si llegabas primero, ganabas. Así de simple. Además, estos transatlánticos también eran considerablemente más pequeños que los portacontenedores modernos. El Queen Mary, por ejemplo, pesaba alrededor de 81.000 toneladas. Eso es menos de la mitad de lo que pesa un Emma Maersk completamente cargado. Menos peso significa menos resistencia, y menos resistencia significa más velocidad. Pero entonces todo cambió de manera radical y permanente. Los aviones comerciales llegaron para quedarse. En los años 60, el Boeing 707 comenzó a dominar las rutas transatlánticas. De repente podías cruzar el océano en apenas 8 horas, en lugar de 3 días. ¿Quién en su sano juicio iba a elegir pasar 3 días mareándose en un barco cuando podía estar en Londres o Nueva York en menos de medio día? La respuesta era obvia: nadie. Los grandes transatlánticos de pasajeros empezaron a desaparecer uno tras otro. Y luego vino el golpe definitivo, la crisis del petróleo de 1973. Los precios del combustible se dispararon hasta el cielo. De repente, mantener esos barcos veloces corriendo a toda máquina se volvió económicamente insostenible. Las navieras comenzaron a sangrar dinero por todos lados. La economía reemplazó al orgullo como el motor principal de la industria marítima. Ya no se trataba de quién llegaba primero o de qué bandera ondeaba en el barco más rápido. Ahora se trataba de una sola cosa: ¿cuánto dinero puedes ahorrar en cada viaje? Las compañías navieras empezaron a hacer cálculos fríos y despiadados. Descubrieron que cada nudo adicional de velocidad costaba una fortuna en combustible, extra, y cuando multiplicas eso por cientos de barcos haciendo miles de viajes al año, estamos hablando de diferencias de cientos de millones de dólares. Así que la era dorada de las carreras marítimas llegó a su fin de manera abrupta y sin ceremonias. El Blue Riband dejó de importarle a alguien. Los transatlánticos veloces fueron desmantelados o convertidos en hoteles flotantes. El océano dejó de ser una pista de carreras. Entonces llegamos al año 2008 y el mundo entero se desmorona. La gran crisis financiera global golpea como un tsunami económico. Bancos colapsan, empresas quiebran, la gente pierde sus empleos y sus casas. Es el caos absoluto en todos los mercados. La demanda de transporte marítimo se desploma en picada. Los puertos se llenan de barcos vacíos que no tienen a dónde ir porque nadie está comprando nada. Las compañías navieras están al borde de la bancarrota, perdiendo millones de dólares cada mes que pasa. En medio de esta desesperación, alguien, en una sala de juntas, lanza una idea que suena completamente ridícula. Una idea tan contraintuitiva que la mayoría la rechaza inmediatamente.
Pero algunos ejecutivos desesperados deciden darle una oportunidad porque, francamente, no tienen nada que perder. La idea es simple pero radical. ¿Y si simplemente vamos más despacio? ¿Y si en lugar de intentar llegar rápido nos tomamos nuestro tiempo? ¿Y si reducimos la velocidad a propósito? Al principio suena como un chiste. Ir más lento significa tardar más en entregar la carga. Significa tener menos viajes al año. Significa que tus barcos están más tiempo en el océano y menos tiempo generando ingresos. Va contra toda la lógica del negocio. Pero entonces alguien saca las calculadoras y empieza a hacer números. Y ahí es cuando descubren algo absolutamente extraordinario. Algo que cambiará las reglas del juego para siempre y explicará por qué los barcos modernos son tan terriblemente lentos a propósito. Los números que aparecen en esas calculadoras dejan a todos completamente atónitos. Resulta que el consumo de combustible no crece de forma lineal con la velocidad. No es que si vas el doble de rápido gastas el doble de combustible. No funciona así en absoluto. El consumo de combustible crece de manera exponencial. Y aquí es donde volvemos a esa maldita ecuación de arrastre que mencionamos antes. Recuerda, la resistencia aumenta con el cuadrado de la velocidad. Eso significa que el motor tiene que trabajar exponencialmente más duro para mantener velocidades más altas. Un barco como el Emma Maersk, cuando navega a su velocidad máxima de 25 nudos, puede llegar a quemar hasta 380 toneladas de combustible al día. 380 toneladas. Cada día. Es una cantidad tan absurda que cuesta visualizarla. Pero aquí viene la parte verdaderamente increíble. Si reduces la velocidad de ese mismo barco de 25 nudos a apenas 18 o 19 nudos, el consumo de combustible no baja un poco, se desploma a la mitad o incluso menos. Estás usando literalmente la mitad del combustible solo por ir un poco más despacio. Ahora piensa en esto a gran escala. Una compañía naviera no tiene un solo barco. Tiene flotas enteras. Maersk, por ejemplo, opera más de 600 barcos alrededor del mundo. 600 barcos quemando combustible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si cada uno de esos barcos reduce su consumo a la mitad, estamos hablando de ahorros que se miden en cientos de millones de dólares al año. No son cifras pequeñas. Son diferencias que pueden decidir si una compañía sobrevive o quiebra en medio de una crisis económica. Así nació lo que la industria llama el slow steaming, o navegación lenta. Esta práctica consiste en reducir deliberadamente la velocidad de crucero de los buques de los habituales 20 a 25 nudos a apenas 12 o 19 nudos. Es una reducción masiva y completamente intencional. Algunas compañías fueron incluso más extremas y adoptaron el super slow steaming, manteniendo velocidades fijas de solo 12 nudos. 12 nudos son apenas 22 km por hora. Es más lento que muchas bicicletas eléctricas. Es ridículamente lento para un barco de ese tamaño. Pero funcionó. Funcionó tan bien que incluso cuando la crisis de 2008 terminó y la economía mundial comenzó a recuperarse, las navieras no volvieron a acelerar. Se dieron cuenta de que habían descubierto algo mucho más valioso que la velocidad: la eficiencia brutal. Ir más despacio no solo ahorra millones en combustible, también tiene otro beneficio inesperado y masivo: reduce las emisiones de dióxido de carbono hasta en un 30%. 30% menos de gases contaminantes lanzados a la atmósfera por cada viaje. En una época donde los gobiernos empezaban a presionar cada vez más por regulaciones ambientales más estrictas, esto era oro puro para las navieras. Podían presentarse como empresas responsables con el medio ambiente mientras, simultáneamente, ahorraban fortunas. Era ganar por todos lados. Y aquí viene un dato que te va a volar la cabeza sobre la eficiencia real de estos barcos lentos. Un coche común mueve a una persona unos 15 kilómetros por cada litro de gasolina. Eso nos parece normal, eficiente incluso. Un avión de carga, esas bestias que ves surcando el cielo transportando mercancías, puede mover 1 tonelada de carga apenas 2 kilómetros con 1 litro de combustible. Es terriblemente ineficiente cuando lo piensas, pero no hay alternativa si necesitas velocidad. Ahora escucha esto.
Un portacontenedores navegando a velocidad reducida puede transportar 1 tonelada de mercancía unos 2.000 kilómetros con solo 1 litro de combustible. 2.000 kilómetros. Es 1000 veces más eficiente que un avión. Esa eficiencia brutal es exactamente la razón por la que el 90% del comercio global viaja por mar. No es por velocidad, obviamente. Es porque nada, absolutamente nada, puede mover cantidades masivas de mercancía de forma tan económica como estos gigantes lentos. Pero hay una pieza de tecnología en estos barcos que hace posible toda esta eficiencia, una pieza que casi nadie conoce pero que es absolutamente crucial. Y lo que te voy a contar sobre ella te hará ver estos barcos con ojos completamente diferentes. Esa pieza es la hélice. Y no es solo un pedazo de metal giratorio. Es una obra maestra de ingeniería de precisión que puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso económico de un barco entero. En barcos como el Emma Maersk, la hélice mide 9 metros de diámetro. 9 metros completos de metal fabricado en una sola pieza maciza de aleación especial de níquel, aluminio y bronce. No tiene soldaduras, no tiene uniones. Es una sola pieza monolítica. Cada hélice es única, diseñada específicamente y a medida para el casco del barco en el que se instalará. No puedes tomar una hélice de un barco y ponerla en otro. Simplemente no funcionará correctamente. Cada una está calculada hasta el último milímetro. Y hablando de milímetros, aquí está lo increíble. Un error de apenas unos pocos milímetros en el diseño o la instalación de la hélice puede significar miles de litros de combustible desperdiciados cada día. La precisión requerida es absolutamente demencial. Los ingenieros navales pasan meses diseñando estas hélices usando simulaciones computacionales increíblemente complejas. Tienen que calcular el flujo del agua, las turbulencias, la cavitación, la eficiencia de cada ángulo de cada pala. Es un trabajo de precisión absoluta donde no hay margen para el error. La cavitación es particularmente fascinante y peligrosa. Ocurre cuando la hélice gira tan rápido que crea burbujas de vacío en el agua. Esas burbujas colapsan violentamente contra el metal, creando ondas de choque microscópicas que literalmente comen el metal poco a poco. Con el tiempo, esas burbujas pueden crear agujeros y grietas en la hélice. Y una hélice dañada es una hélice ineficiente. Cada grieta, cada imperfección en la superficie, crea resistencia adicional y desperdicia combustible precioso. Por eso las hélices se inspeccionan regularmente con un cuidado obsesivo. También es curioso que a pesar de toda esta obsesión de la industria por la eficiencia y la velocidad óptima, no existe ningún límite de velocidad obligatorio para los barcos comerciales en aguas internacionales. Ninguna ley internacional los obliga a ir despacio. Las navieras podrían, técnicamente, hacer que sus barcos naveguen a máxima velocidad si quisieran. Nadie las multaría, nadie las arrestaría. Pero no lo hacen. Van despacio porque les conviene económicamente. Es una decisión puramente financiera, no legal. Es el capitalismo en su forma más pura. Las empresas hacen lo que más dinero les genera, y resulta que en este caso eso también beneficia al medio ambiente. Es una de esas raras situaciones donde los intereses económicos y los ambientales están perfectamente alineados. Ahora bien, esto no significa que no podamos construir barcos rápidos. Claro que podemos. De hecho, ya existen y navegan todos los días. Solo que tienen propósitos muy diferentes y operan bajo lógicas económicas completamente distintas. Ahí tienes, por ejemplo, los ferries tipo catamarán. Estos barcos de pasajeros usan 2 cascos delgados en lugar de un solo casco gordo y ancho. Esa configuración reduce dramáticamente la sección transversal que enfrenta el agua, lo que significa mucha menos resistencia. Menos resistencia equivale directamente a mayor velocidad. Muchos de estos catamaranes pueden alcanzar fácilmente los 35 o 40 nudos, transportando cientos de pasajeros entre islas o a través de canales. Son rápidos, eficientes para su propósito, pero no pueden cargar contenedores masivos. Luego están las lanchas deportivas, esas bellezas aerodinámicas que ves cortando el agua en las costas. Estas usan una técnica llamada planeo.
A cierta velocidad crítica, el flujo del agua debajo del casco genera suficiente presión para levantar la embarcación casi completamente fuera del agua. Cuando una lancha está planeando, solo una pequeña fracción de su casco toca el agua. El resto está literalmente volando sobre la superficie. Menos contacto con el agua significa muchísimo menos arrastre, y eso permite velocidades de 50, 60 o incluso 70 nudos. Pero aquí está la trampa. El planeo solo funciona con embarcaciones ligeras y pequeñas. Un portacontenedores de 200.000 toneladas jamás podría planear. Simplemente es demasiado pesado. Las leyes de la física lo hacen imposible sin importar cuánta potencia le instales. Existen barcos llamados hidroalas, o hidrofoils en inglés. Estos son absolutamente espectaculares y funcionan con un principio similar al de los aviones, pero bajo el agua. Tienen alas submarinas montadas debajo del casco, alas diseñadas con perfiles aerodinámicos perfectos. Cuando el barco acelera, esas alas submarinas comienzan a generar sustentación, exactamente igual que las alas de un avión generan sustentación en el aire. Y cuando alcanzas cierta velocidad crítica, todo el casco se levanta completamente fuera del agua. El barco literalmente vuela sobre el océano, sostenido únicamente por esas delgadas alas sumergidas. Es un espectáculo impresionante de ver. Desde lejos parece que el barco está flotando en el aire a varios metros sobre la superficie del agua. Esta configuración reduce el arrastre de forma tan dramática que estos hidroalas pueden alcanzar velocidades de 50 nudos o más, transportando pasajeros de manera sorprendentemente suave. Como el casco no está golpeando las olas, el viaje es mucho más cómodo que en un ferry convencional. Pero nuevamente, esto solo funciona con embarcaciones relativamente pequeñas y ligeras. La tecnología de hidroalas para un portacontenedores gigante simplemente no existe ni existirá en el futuro cercano. Las fuerzas involucradas serían imposibles de manejar, y luego, por supuesto, están los buques militares. Destructores, fragatas, cruceros, portaaviones. Muchos de estos barcos de guerra superan fácilmente los 30 nudos, y los más modernos pueden alcanzar 35 nudos o más cuando necesitan moverse rápido. ¿Por qué pueden ir tan rápido? Primero, porque en combate la velocidad puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Necesitas poder reposicionarte rápidamente, escapar de amenazas, perseguir objetivos. La velocidad es un activo táctico crucial. Segundo, estos barcos no transportan 200.000 toneladas de carga comercial. Son considerablemente más ligeros que los portacontenedores, lo que les da una ventaja enorme en términos de velocidad potencial. Menos peso significa menos resistencia. Y tercero, y quizás más importante, a los militares no les importa quemar combustible. El costo operativo no es su preocupación principal, eso lo paga el Estado, el contribuyente. Su trabajo es estar listos para el combate, y si eso significa quemar miles de litros extra, que así sea. Entonces, la lección aquí es absolutamente clara. No es que no podamos construir barcos rápidos. Claro que podemos. La tecnología existe, la ingeniería está dominada, los motores son lo suficientemente potentes. Podríamos construir portacontenedores que naveguen a 40 nudos si realmente quisiéramos. El problema es que casi nunca conviene hacerlo. El costo de esa velocidad extra es tan brutalmente alto que destruiría por completo el modelo de negocio del transporte marítimo. Estarías quemando fortunas en combustible para ahorrar apenas unos días de viaje. Y esos días ahorrados no valen lo que costarían. Los clientes que envían mercancía por barco ya saben que tardará semanas. Están perfectamente conscientes de ello y lo planifican con anticipación. No están dispuestos a pagar el doble o el triple solo para que su carga llegue 3 días antes. Ahora sí, volvamos a la pregunta que inició todo esto desde el principio. ¿Por qué los barcos gigantes con motores descomunales son tan tediosamente lentos? Ya tienes todas las piezas del rompecabezas. Ahora armémoslo todo. En el siglo XIX, cruzar el Atlántico en barco era la única opción que existía. No había aviones, no había alternativas. Si necesitabas ir de Europa a América o viceversa, te subías a un barco y punto. Por eso la velocidad era absolutamente crítica.
La velocidad era cuestión de vida o muerte. Pasajeros enfermos que necesitaban tratamiento urgente al llegar. Hombres de negocios que tenían reuniones cruciales programadas. Correo y documentos importantes que debían llegar lo antes posible. Cada hora contaba, cada minuto importaba. También era una cuestión de ventaja comercial brutal. Si tu compañía naviera podía cruzar el Atlántico un día más rápido que la competencia, tenías un monopolio virtual. Todos querían viajar en tus barcos. Entonces, cobrabas precios premium. Ganabas fortunas. Pero hoy, en el año 2026, todo eso cambió radicalmente. Los aviones se encargan del transporte de pasajeros y de carga urgente. Si realmente necesitas que algo llegue rápido, lo mandas por avión. Llega en horas en lugar de semanas. Los barcos, en cambio, se especializaron en algo completamente diferente. Se volvieron las bestias de carga del planeta. Su trabajo no es ser rápidos. Su trabajo es mover montañas absolutas de mercancía de la forma más barata posible. Y lo hacen mejor que cualquier otra cosa que hayamos inventado. Recuerda ese número, 90%. El 90% de todo el comercio global viaja por mar. Tu ropa, tus electrónicos, tus muebles, tu comida, las materias primas para fabricar prácticamente todo. Todo eso viaja en estos gigantes lentos porque son brutalmente eficientes. Pueden mover una tonelada de carga 2000 kilómetros con 1 litro de combustible. Ningún avión, ningún camión, ningún tren se acerca siquiera a esa eficiencia. Pero la historia no termina aquí, porque la tecnología sigue avanzando y los barcos del futuro serán todavía más increíbles de lo que puedes imaginar. La nueva generación de portacontenedores está incorporando sistemas de inteligencia artificial que ajustan automáticamente la velocidad y la ruta en tiempo real según múltiples variables. Estamos hablando de optimización en un nivel que hace 10 años parecía ciencia ficción. Estos sistemas analizan el clima, las corrientes oceánicas, la congestión en los puertos de destino, el precio del combustible, todo simultáneamente. Y con toda esa información, calculan la ruta y velocidad óptimas para cada momento específico del viaje. Empresas especializadas como Orca AI o StormGeo ya equipan miles de barcos alrededor del mundo con estos algoritmos predictivos sofisticados. Pueden predecir tormentas con días de anticipación, detectar tráfico marítimo que está a kilómetros de distancia, estimar el consumo de combustible con precisión casi perfecta. Incluso pueden detectar y evitar zonas con fuertes vientos o corrientes adversas para ahorrar energía. Si hay una corriente oceánica favorable a 100 kilómetros al norte de tu ruta actual, el sistema te sugiere hacer ese desvío porque ahorrarás más combustible del que gastarás en el kilometraje extra. Los números de esta optimización son impresionantes. Se estima que esta tecnología puede reducir hasta 47 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año en toda la industria marítima global. 47 millones de toneladas menos de gases contaminantes en la atmósfera. Y en términos económicos, estamos hablando de recortar gastos de combustible en decenas de millones de dólares por compañía cada año. Son ahorros tan masivos que justifican completamente la inversión inicial en estos sistemas de inteligencia artificial. También se están desarrollando barcos híbridos que combinan motores diésel tradicionales con baterías eléctricas masivas. La idea es usar las baterías para maniobras en puerto, donde las emisiones afectan directamente a las ciudades costeras, y los motores diésel para la navegación en mar abierto. Hay proyectos experimentales con velas modernas automatizadas que pueden desplegarse cuando el viento es favorable, reduciendo la carga en los motores principales. Suenan antiguas, pero estas velas son rígidas, controladas por computadora y sorprendentemente efectivas. Algunos diseñadores incluso están explorando el uso de cometas gigantes que vuelan cientos de metros sobre el barco, aprovechando vientos más fuertes y constantes en altitudes mayores. Sí, cometas. Parecen locuras, pero los prototipos han demostrado reducciones de consumo de hasta 20%. El futuro del transporte marítimo no es ir más rápido. Es ir más inteligente, más eficiente, más limpio. Es extraer cada gramo de utilidad de cada litro de combustible. Es trabajar con el océano en lugar de luchar constantemente contra él.
Así que la próxima vez que veas uno de estos gigantes avanzando lentamente por el horizonte, no pienses que es lento por limitaciones técnicas. Piensa en él como una máquina perfectamente calibrada haciendo exactamente lo que debe hacer. Piensa en los cientos de ingenieros que diseñaron cada componente con precisión milimétrica. Piensa en las décadas de conocimiento acumulado que permitieron crear algo tan eficiente. Piensa en cómo ese barco solo, en un solo viaje, está moviendo más carga que miles de camiones combinados. Y piensa en que sin estos gigantes lentos, el mundo moderno simplemente no podría existir tal como lo conocemos. No habría comercio global, no habría productos baratos en todas partes, no habría la increíble variedad que damos por sentada cuando entramos a una tienda. Estos barcos son lentos, sí. Terriblemente lentos. Pero son exactamente tan lentos como necesitan ser para cambiar el mundo cada día, un contenedor a la vez. Si te gustó descubrir la verdad detrás de estos colosos del mar y quieres seguir aprendiendo sobre las maravillas de la ingeniería moderna, suscríbete al canal. Hay mucho más por descubrir, y te garantizo que cada video te dejará viendo el mundo con ojos completamente diferentes.